Amados en el Yeshua HaMashiach, un saludo desde Quito, Ecuador, en la mitad del mundo, latitud cero, centro de adoración de Bethlehem. Pastor David Sierra. Este domingo 25 de octubre del 2020, quiero compartirles sobre el pecado que no es perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Lamentablemente la Iglesia lo ha tomado muy a la ligera sobre este pecado. Las alianzas con el mundo, los acuerdos, los pactos con el sistema, pero la negación a la palabra y el incumplimiento de la palabra conocida, el incumplimiento del pacto con el Ruach HaKodesh. La blasfemia, dice el diccionario, que es una ofensa verbal contra una majestad divina. Le repito, blasfemia, dice el vocabulario, el diccionario, es una ofensa verbal contra la majestad divina. Recordemos y vamos a ver luego que a Jesucristo, al Yeshua HaMashiach, le acusaban de blasfemar, de ser blasfemo. Él decía, tus pecados te son perdonados, y decían, este es un blasfemo. ¿Qué facultad tiene para perdonar pecados si solo hay uno que perdona pecados? Es Elohim. Es necesario que nosotros sepamos. Mire, el Señor es bueno, te perdona. Y la iglesia se goza y se empodera de canciones, de cánticos, de salmos, se empodera de palabra. Pero no se confronta a sí mismo para empoderarse en la verdad de lo que se está empoderando. Hay cánticos que son verdad y dicen, todos mis pecados me ha perdonado. Sí, todos tus pecados. Pero si todos los días no te lavas, tú estás totalmente, otra vez, envuelto en pecados. Y el pecado es un obstáculo para ser escuchado por Elohim. En la gracia no puede ser escuchado por el Padre. Por eso dice la Escritura, si alguno ha pecado, abogado tenéis para con Cristo. Necesitamos nosotros conocer nuestra condición para saber de qué nos podemos empoderar. ¿Qué podemos tomar de acuerdo a nuestra condición? Dice la Escritura que el creyente, mientras es niño, en nada difiere del esclavo, porque necesita un curador, un representante, alguien que sea el tutor. Marcos 3, 28 al 30 dice, de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Ruach HaKodesh no tiene jamás perdón. Este jamás es jamás, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Esto dijo Jesús ahí en Marcos 3, 28 al 30. Está hablando el mismo Cristo de gloria, el mismo Yeshua HaMashiach. Dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Ruach HaKodesh no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿Cuántas veces gente que dice que es de la iglesia, en especial, yo soy frontal, oiga, la religiosidad evangélica, está viendo un milagro y dicen que es de demonios? Negar la escritura es blasfemar. Negar la revelación del Espíritu es blasfemar. Y dicen que no hay revelación. Entraron en un juicio eterno. Y ese juicio eterno no termina sino hasta cuando venga el juicio final.
El Yeshua Hamashiach, el Yeshua sana a un paralítico, vamos a ver esto. Y los fariseos le acusan de blasfemar por decir tus pecados te son perdonados. Dice allí en Lucas 5, 21 al 26. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Para muchos religiosos, decir lo que dice la Escritura es una blasfemia. Decir que hay apóstoles, que hay profetas, es una blasfemia y está escrito. Decir que hay profecía, decir que hay lenguas, es una blasfemia y está escrito. Salga de allí. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Elohim? Yeshua entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Entonces, aquí viene otra condición que no tomamos en cuenta. Miren, un milagro sucede cuando la persona que está ministrando tiene autoridad. Y la autoridad es en la condición de santidad, porque el Padre respalda la santidad, porque le está representando. Pero la otra condición es de alguien que pide perdón por los pecados. La iglesia piensa que porque el Yeshua Hamashiach cuando alguien aceptó a Cristo, le perdonó los pecados, ya no tiene que confesarse más, ya no tiene que confesar más. Claro que no tiene que confesarse con un curita, con un pastor. Eso es personal. Eso es sin intermediarios. Pero la iglesia se ha cargado de pecados y este momento está esperando que termine la pandemia sin siquiera haber confesado sus pecados. En media semana yo tuve un encuentro con alguien y se sorprendió porque dice, ¿usted es el pastor David Sierra? Le digo, sí. Dice, sus mensajes son muy duros. Le digo, usted debe entender que un mensaje para el alma es un sana, pero un mensaje para el espíritu es así, dice el Señor. Es frontal porque es para edificación. Y yo no me cansaré de decirle, los mensajes de los pastores y de los evangelistas son almáticos. Y no es malo un mensaje almático. El mensaje del evangelista tiene que ser al alma de las personas porque no han nacido en el espíritu. Jesús te ama. Y la persona se quebranta. Le está hablando al alma. Los pastores tienen que predicar al alma porque es gente que está caminando en pininos. Yo le he dicho, un pastor puede pasarse 20 años matando garrapatas y creyendo que va a dejar de contagiarse y estar metido con la gente que le contagia. Pero un apóstol, un profeta, corta y dice, así dice el Señor, porque es al Espíritu. Dice allí, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Tú no vas a recibir el pecado si no eres limpio de pecados. Siendo creyente, la condición es estar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero sin ser creyente, alguien que se arrepiente y busca, es perdonado de todo. Eso pasó contigo, conmigo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Autoridad. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Elohim. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Elohim. Llenos de temor decían, hemos visto maravillas. Pero los religiosos, los fariseos y los saduceos, seguían con que eso era una obra de Belcebú. Blasfemaban la obra del Ruach HaKodesh. La blasfemia va con la codicia y con el amor a las cosas del mundo. Escuche, por favor. La blasfemia va
de la mano con la codicia y con el amor a las cosas del mundo. Porque el primer mandato es: amarás a Yahweh tu Dios, y Él es la fuente del amor y la fuente de todo. Si te apartas del primero, amarás como el rico a las riquezas y a las cosas de este mundo. Dice la Escritura, allí en Apocalipsis, perdón, 1 Timoteo 6, 3 al 10. Vamos, búsquela ahí. 1 Timoteo 6, 3 al 10. Permiso. 1 Timoteo 6, 3 al 10. Le estoy diciendo la Escritura. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor, el Yeshua HaMashiach, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras en las cuales nacen envidias. La envidia va con la blasfemia. Pleitos va con la blasfemia. Malas sospechas. Todas estas contiendas, donde ahora la gente dice, está prohibido. Para no enojarnos, no hablemos ni de política ni de religión. Que es sinvergüenzas. Y esos que no quieren hablar ni de política ni de religión son los blasfemos que están cada vez hablando detrás de las espaldas de los ministros y de las autoridades. Aquellos que no han sido testigos y hablan como si hubiesen visto. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias. Por envidia hablan blasfemias. Pleitos. Por los pleitos hablan blasfemias. Por eso no quieren que hablen ni de política ni de religión. Prohibido. Las blasfemias van con las malas sospechas. No fueron testigos y hablan de lo que nunca vieron. Disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento. No hay nada más terrible que querer hablar con un necio. Corrija al sabio y tendrá un amigo. Corrija a un necio y tendrá un enemigo para toda la vida. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Está hablando de gente aún que se dice creyente, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. Escuche, nada hemos traído a este mundo, y cuando nos vayamos nos iremos igual. Hay una palabra en quechua. Dice, venimos al mundo liuchos y nos vamos liuchos. Liucho quiere decir desnudo. Yo aprendí bastante del quichua porque cuando yo era niño, desde mis 2, 3 años, yo con los niños, los hijos de los campesinos que traían la mercadería, los frutos del campo, los productos del campo, jugábamos y ahí aprendía todas esas palabras. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos de esto.
Si tienes que comer y tienes con dónde abrigarte, estate contento. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas. Ahí es cuando empiezan a blasfemar. Hablan mal de las autoridades, hablan mal de los que tienen y honestamente, hablan mal de los que, de todo el mundo, por la codicia. Y hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué los hombres ahora se ponen de candidatos para la política? Porque aman la posición y el dinero. ¿Por qué respaldan a esos candidatos, aún a los que dicen, el Señor me ha dicho que voy a ser presidente? Porque ese Señor que oyó a un demonio dice que les va a dar trabajo para que tengan también riquezas. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la confianza, de la emuná, y fueron traspasados de muchos dolores. En Apocalipsis 2.8 estoy poniendo esto como una semilla para luego decirle el mensaje, que es cortito. Pero estoy poniéndole estas semillas para que entendamos sobre la blasfemia. Hay mucha gente que en este tiempo dice ser judía y no es. Y punto, así de sencillo. Recién están aprendiendo algo y ya son judíos. Dicen ser judíos y no son. Y hay una sentencia en Apocalipsis. Dicen ser judíos y no lo son. Están blasfemando. Este es el mensaje a la iglesia en la Esmirna. Apocalipsis 2:8 al 11. Escuchen. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Aclaremos esto porque este versículo, que también está en Apocalipsis 1:18, dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto, yo conozco tus obras. Tenga cuidado, hay una secta que se llama son los mormones, los testigos de Jehová. Le cambiaron este texto. Y ellos, como no le dan deidad al Yeshua HaMashiach, pusieron ahí en este texto, el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, dice Yahweh. Le hacen hablar a Yahweh, porque no le dan autoridad al Yeshua HaMashiach. Y ellos implícitamente le hacen morir a Yahweh y le hacen resucitar a Yahweh. Lea Apocalipsis 1:18. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aleluya. A mí me da mucha tristeza, pero también me da ira santa, oiga. Y se creen más porque dicen que son judíos. Yo tengo muchos amigos judíos. Mi respeto con esa gente. Yo sigo aprendiendo el hebreo. No en vano la Escritura dice que la religión perfecta es la religión judía, de los judíos. ¿Me escuchó bien? La religión perfecta es la religión de los judíos. Pero yo no acepté al Yeshua HaMashiach para buscar una religión perfecta. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Porque la primera muerte es en el cuerpo, la segunda es en el espíritu. Está hablando a la iglesia.
No está hablando a alguien que no tiene el Ruach HaKodesh. Ahora bien, en Apocalipsis 13, desde el 1 al 10, mírenlo allí, hay una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre su cabeza, sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es decir, un nombre que se va en contra de la deidad. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio un poder y su trono una grande autoridad. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, se postró toda la tierra. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios, contra Elohim. Esto es muy importante, 42 meses, haga cuenta, 2 años y medio, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Le adoraron, y todos los moradores de la tierra cuyos nombres no se encuentran escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va a cautividad. Esto es tremendo. En el juicio final, por más que estés en la gracia, lo que está en Levítico se va a cumplir. Y aquí está hablando seas creyente o no creyente. Porque cuando en la Escritura, en el Antiguo Testamento, dice ojo por ojo, diente por diente, no dice que si es que uno le dañó el ojo, a él tienen que dañarle el ojo. No. Lo que dice es que sufrirá lo mismo por consecuencia de haber hecho eso. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la paciencia de la fe de los santos. Todos van a ir pagando todo lo que han hecho. Yo no sé dónde se van a esconder. Ahora se han robado los fondos de la ISPOL, seguro policial. Ay, y la señora ministra de gobierno no sabe nada. Se han esfumado. Cantidad, casi mil millones, 500 mil millones de dólares esfumados. ¿Qué dice la Escritura respecto de la blasfemia en el tiempo de la gracia? Veamos el caso de Ananías y Zafira. Esto no entiende la Escritura, la iglesia, oiga. El primer milagro, el Padre me dijo a mí, y lo digo como un profeta y apóstol que soy, cuando empiece el tiempo del final, tú verás las señales de la primera iglesia. Y la señal de la primera iglesia fue la muerte de los Ananías y Zafira. Yo digo entre comillas, escuche, yo digo entre comillas, el primer milagro de la iglesia primera fue la muerte de los mentirosos en contra del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Resulta que Ananías y Zafira quedaron impresionados porque toda la gente tocada por el Ruach HaKodesh vendía las propiedades y el dinero lo ponían a los pies de los apóstoles. ¡Ay, qué tremendo! La teología de la prosperidad. No, el impacto del Ruach HaKodesh. Porque cuando eres impactado no hay nadie que te detenga. Ananías y Zafira, impactados, impresionados por esto, vendieron una heredad. Pero seguramente ellos se pusieron de acuerdo, dice la Escritura que se pusieron de acuerdo,
Y dijeron, démosle solo una parte, por si acaso no funcione esto y nos quedamos con esto para levantarnos. Inteligentes. Cuando vino Ananías, puso a los pies de Pedro el resultado de la venta, el dinero. Y Pedro le dijo, Ananías, ¿es este el valor el que vendiste la propiedad? Dijo, sí. Y entonces Pedro le dice, ¿por qué has consentido que Satanás engañe tu corazón? ¿Por qué has blasfemado contra el Ruach HaKodesh? Y por causa de mentirlo ese rato cayó muerto. Y los jóvenes sacaron su cuerpo. Pero luego de 3 horas entra Zafira, su esposa, y Zafira, no sabiendo que su esposo ya murió, Pedro le pregunta, le dice, Zafira, ¿en verdad que tú vendieron ustedes la propiedad en tal precio? Y dice, sí, en tal. Dice, aquí que vienen los jóvenes que sacaron el cuerpo de tu esposo y ahora sacan el tuyo. Y cayó muerto. ¿Cuántas veces en la iglesia la gente ha mentido sobre una ofrenda, ha mentido sobre el diezmo, ha mentido sobre la palabra, ha renegado de apóstoles y profetas, ha renegado? Es blasfemia. Y así con todas las blasfemias están esperando que se acabe la pandemia. 376 días. Yo le dije, porque en la guerra entre la iglesia, entre Israel y Judá, fue el primer mensaje que yo compartí cuando empezó la pandemia. Murieron 360 de Israel y 19 más Asael. 360 más 19, 379. Más Asael. Pero el Padre me dijo, son 376 días de esta pandemia. Y lo sostengo porque yo sé a quién escuché. ¿Qué dice la Escritura? Pero nadie toma en cuenta porque lo importante es ser prosperado. Cuidamos más la prosperidad y no la palabra dada al Ruach HaKodesh. Cuidamos más la pertenencia, que no sabemos nosotros que nosotros le pertenecemos con todo. Mira, dice el Salmo 24 de Yahweh es la tierra, la plenitud del mundo y todos los que en él habitan. ¿Qué saco yo atesorando las cosas de la tierra hacia la final si entiendo que papá es mi papá y él es el dueño de todo? ¿Para qué me adueño yo si yo soy solo un simple mayordomo? Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Ahora escuche, el significado de Ananías en hebreo es Hananyah, es el hebreo, y significa Yahweh es piadoso. Ese es el concepto que tiene la iglesia evangélica. Dice, no, Yahweh es piadoso, sí me perdona que le robe, sí me perdona que le mienta. Eso es blasfemia y no es perdonado. Y el nombre Zafira en arameo significa hermosa, pero en hebreo significa mujer de gran valor. Una iglesia hermosa, todo, pero que no tiene conocimiento del temor de Yahweh. Este es el fin de los Ananías y Zafiras. Voy a terminar esto diciéndole lo que habla la Escritura respecto de los que mienten y de los que viven de recaída en recaída. Oye, yo no entiendo. A mí el Padre me rescató y me envió en mi camino al Yeshua HaMashiach el 3 de septiembre del 88, sábado, 10 de la mañana. Cuando yo digo, era un fiero, borracho, sinvergüenza. Alguna vez dije, yo dejo la borrachera cuando yo quiera, pero nunca pude, porque son demonios. Pero yo he conocido gente que sale de la borrachera, que sale de la droga, que sale de... y tienen recaídas. Yo le doy gracias al Señor que yo no he tenido recaídas. Pero ¿qué dice la Escritura respecto de esa gente que hace quedar mal, que pisotea el nombre del Yeshua HaMashiach? Que miente y blasfema con sus actos y con sus palabras. Dice ahí en Hebreos 6, 1 al 6. Búsquelo ahí, por favor. Hebreos 6, del 1 al 6.
quiero leer en las dos versiones. Hebreos 6, del 1 al 6, en la Reina Valera, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Está hablando a la gente que le gusta solo los pininos. Vamos adelante a la perfección. ¿A qué tenemos que llegar? A la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la confianza en Elohim, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Elohim lo permite, porque es imposible, escuche, dice, porque es imposible, y cuando dice la Escritura imposible, es imposible. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Ruach HaKodesh y asimismo gustaron de la buena palabra de Elohim y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Elohim y exponiéndolo a vituperio. Veamos qué dice el Tanaj. Por lo tanto, dejando atrás las lecciones iniciales del Mashiach, vayamos delante hacia la madurez de la confianza en Elohim, no echando otra vez el fundamento de volvernos a obras que conducen a la muerte. Instrucciones acerca de lavados, la imposición de manos, del despertar de los muertos, del castigo eterno. Y permitiéndolo el Elohim, esto es lo que haremos. Porque cuando aquellos que hayan sido iluminados, han probado el don celestial, han sido hechos partícipes del Ruach HaKodesh, y han probado la bondad de la palabra de Elohim y de los poderes del Elohim, entonces han caído extraviados. Es imposible renovarlos para que se vuelvan de su pecado, siempre y cuando por ellos mismos siguen ejecutando en el madero al Hijo de Elohim, de nuevo, y siguen exponiéndolo al desprecio público. Todos los días usted se baña, yo sí. Pero también el alma tiene que ser lavada con la sangre del Yeshua HaMashiach. Si alguno ha pecado, abogado tenéis en Cristo Jesús. Un abrazo desde Quito, Ecuador. Latitud 0. Ecuador, te bendigo, porque vienen cosas nuevas. Pastor David Sierra, Centro de Adoración Bethlehem. Un abrazo al mundo.